voy a poner a grabar esto. Esperen, quería comentar un par de cosas de la clase pasada. Que al final, por la hora, pasamos bastante rápido. Vimos que el formato de Ethernet y de 802.3 eran muy parecidos. Es más, creo que comenté que los dos podían convivir en la misma red. La pregunta sería, ¿y cómo sé cuándo es uno o es otro? ¿Tengo forma de saberlo? Supongo que algo tendrán de distinto. Te escuché muy bajito, perdón. ¿Por qué tienen? Que supongo que algo tendrán de distinto. Sí, pero los tamaños son iguales, fíjate. O sea, me refiero a los tamaños. En realidad lo que tiene distinto es qué trae el campo, el cuarto de los campos ¿sí? Uno trae el tipo y el otro trae el largo. La pregunta sería, ¿y si conviven los dos en la misma red, cómo sé cuando me llega una trama tipo Ethernet y otra 802.3? Eso esperaba que me preguntaran el martes, pero bueno, por la hora es entendible, ¿sí? O sea, el preámbulo es igual, las MAC origen y destino son 6 bytes, y después tengo 2 bytes que podrían ser largo o tipo. El tema es, si conviven, yo podría tener mezclados de uno y de otro. ¿Qué se les ocurre? No sé, por ejemplo, Eduardo García, ¿qué me puede decir de eso? Mi duda es si los checksum son exactamente iguales. Sí, usan el mismo algoritmo, Chan. ¿Y el soft del preámbulo? Sí, es el mismo. En realidad lo discrimina así, pero es igual en ambos. Ah, No son sé. iguales. Sí, lo sé. Entonces no tengo ni idea. Alguien por ahí dijo algo, creo. No, que no se deberían poner, o sea, para decodificar esto, digamos, no se deberían poner de acuerdo antes, porque si son exactamente iguales, de alguna forma para interpretar, por ejemplo, si es largo o tipo, tiene que saber cómo interpretar ese campo. Así que de antemano le tienen que avisar, che, los paquetes que te voy a mandar son bueno, no, de antemano no tengo forma porque la trama es esta, no es que mande una trama de aviso o algo así. Pero alguien más dijo algo por ahí que se escuchó muy bajito. Yo, no sé sí. si me escucha. No puede ser que le pongo, digamos, un mínimo a los datos, entonces uso los primeros valores para el tipo. O sea, no sé si se Bien. entiende. Sí, casi sí, pero es al revés en realidad. Acuérdense, ¿cuál puede ser el tamaño máximo? El campo de tamaño, ¿entre cuánto y cuánto podrá ir? Son 2 bytes. Sí, pero digamos, por especificación por especificación... 0 y 1500, ¿o estoy Claro. No, correcto. O sea, puede ir, esperen que agarro la viroma, entre 0 y 1500. Entonces, la decisión que tomaron para convivir fue, de acuerdo al valor que tiene este campo, si es menor a 1500, estamos hablando de una trama, eso es 1500, perdón. Estamos hablando de una trama 802.3. Y si es mayor, estamos hablando, o sea, tomaron en Ethernet la decisión de poner tipo valores mayores a 1500.
Esa fue la solución de compromiso a la cual llegaron. Entonces, de esa manera pueden convivir en una red ambos protocolos. Si bien son incompatibles, podría recibir paquetes de los dos tipos y seguiría funcionando. Obviamente el tipo en los paquetes 802.3, como les había comentado el otro día, dejen que busque la viroma, ahí está. El tipo se guarda acá en algo que se llama LLC, que está al principio de la parte de datos, que es como también como una subcapa, ¿sí? Donde tengo esa información. Que en Ethernet la tengo acá directamente. ¿Está? Eso no lo, digamos, no lo debatimos. Y esto se entendió bien el otro día, digamos, por qué yo tengo un relleno o podría tener un relleno o no, porque el relleno podría ser cero, entonces es como si no existiera. En ambos es igual, ¿sí? ¿Eso se alcanzó a comprender? Era como que teníamos que, no recuerdo el número, pero que teníamos que cumplir un mínimo de Claro, llenado, digamos, y si era menor o sea, digamos, poner 46, lo exacto, terminábamos de completar la trama con el pad, sin exacto. información, o sea, para completar nada más. Si yo acá en la parte de datos tengo menos de 46 bytes, perdón, lo que hago es completo con el pad para que me quede como mínimo 46 bytes en total entre los dos. Esto debería ser 46 o más. ¿Sí? Eso es una flechita. Significa que si yo mandara 0 bytes, debería mandar mínimo 46 de relleno. O sea, ¿Para qué mandaría 0 bytes? ¿qué pregunta? Eso. No tiene mucho sentido eso, obviamente. En realidad acá debería mandar algo de datos. Alguna QRC o alguna cosita, un saludo, algo. Mandar 0 no tiene sentido, pero bueno. De todas maneras, en el caso que yo fuera a mandar 0, en realidad la trama debería ponerse relleno. Sí, no tiene sentido obviamente mandar nada. Pero, bueno, ese es el formato que tiene el protocolo. Y eso se acuerdan por qué era, ¿no es cierto? Y acá viene a esto, que era el gráfico ese, por ejemplo, no sé, Fernando Guerrero me podría contar qué entendió de esto. Si te animás, si no, no pasa nada. La verdad, profe, muy bien no sé, pero por lo que estoy viendo ahí es que si digamos, A manda un paquete en el tiempo cero y B, Sí, antes de que llegue a B, B también manda uno, se produce colisión. claro. El tiempo tau es lo que demoraría en teoría ir desde, en el peor de los casos, de ir un extremo de la red a otra. Y está suponiendo que, por ejemplo, el host A está en un extremo y B en otro. Entonces, una milésima de tiempo antes que es epsilon, antes de que llegue, B sensa. Acuérdense que esto utilizaba carry sense. Exacto. Sensa no hay nada, entonces ahí lo manda. Justo en el instante tau, por ejemplo, el otro llegó acá y lo está mandando, se chocan. Y obviamente, como A, para detectar la colisión, ¿cuál era la condición? ¿Se acuerdan? Que necesito para que A detecte la colisión. ¿Cómo Tengo que tenga respuesta recibido? No, ¿Ahora porque esto no hace CRC, profe? esto no hacía acuse de recibo ni nada. ¿No era que esperaba un cierto tiempo y si no recibía, digamos, volvía a mandarlo? No. En forma analógica. No, porque esto no tiene acuse de recibo, ¿no? O no tiene timeout, no tiene nada. Esto manda y... No, Midiendo el voltaje, era, bro. claro, en realidad pero la condición era yo medía el canal mientras estoy transmitiendo. Entonces acá muestra un esquema de tiempo. Denme un segundo, esperen. Perdón, acá volví. Les decía entonces que el emisor que es A debería todavía estar transmitiendo y censando el canal. Entonces lo que
indica este gráfico es que yo necesito al menos que demore como mínimo 2 veces tau. O sea, todo ese tiempo debería seguir transmitiendo A. ¿Por qué? Porque acá la última parte del gráfico B, cuando la onda se propaga y llega nuevamente a A, yo debería seguir transmitiendo, entonces ahí voy a ver que va a cambiar el nivel de tensión. Seguramente se van a superponer, en vez de 0 voy a tener 1 y cosas así. Por eso es que yo necesitaba un mínimo. O sea, obviamente lo que hacen es definen un estándar. ¿Cuál es el mínimo de tiempo? Obviamente va a depender del largo y de la velocidad de propagación. Pero teniendo una distancia definida por norma, yo acá puedo hacer el paquete y ajustar cuál es el mínimo tamaño que se necesita para yo todavía estar transmitiendo, si en el peor de los casos la colisión es en el otro extremo. No sé si se comprendió mejor ahora. Es como para estandarizar más o menos el tiempo, porque, o sea, o sea, el tiempo mínimo que va a demorar, digamos. Claro, El tema, profe, El o sea, sí, yo lo que veo ahí que en máximo. realidad el tiempo que va a demorar, más allá que yo achique el mínimo de la trama, digamos, también depende de a qué tan lejos estoy enviando la claro, información. no, por eso, sin duda, digamos, para vos poder definir esta trama, vos tenés que decir, bueno, esta norma, suponete, es para un cable de tal tipo y una longitud máxima de 200 metros, o de 500, depende de la norma. Entonces, en función de eso, y si estás trabajando a 10 o a 100 megabits, ¿sí? Obviamente. En función de eso, vos decís, bueno, yo necesito una trama como mínimo tanto para que pueda haber ido y vuelto hasta ese extremo, en el peor de los casos, de la norma. ¿Está bien? Entonces, en función de eso, yo digo, bueno, listo, la trama mínima tiene que tener en la parte de datos, y que acá toma dato y relleno, 46 bytes. Si tiene menos, o sea, esta parte debería tener como mínimo 46 bytes. Si tiene menos, no me asegura que yo todavía esté transmitiendo cuando llegue la colisión al extremo del receptor. Si tiene menos, yo ya terminé de transmitir. Y si yo sensé todo el tiempo que transmitía en el canal, dije, bueno, si en el canal está lo mismo que yo estoy transmitiendo, no hay colisiones. Y en definitiva, sí hubo una colisión, pero yo ya dejé de transmitir, por lo cual necesito un mínimo de trama, de longitud de trama. ¿Se entiende? ¿Mejor así? Sí, se entiende. Ok, bien, Profe, yo le quería preguntar si dale. puede volver al anterior. Subile al micrófono. Ahí está. Vuelvo a la anterior, esa. Uy, ¿quién se fue? Ahí Sí, está mejor. sí, perfecto, te escucho, A Álvaro. ver. Ahí, digamos, yo la longitud voy de 0, o sea, cuando estoy usando la IEEE, el número, digamos, ese campo va de 0 a 1500, ¿está bien? Exacto, ¿sí? ¿Y el tipo qué me representa? O sea, ¿está estandarizado? No sé, el tipo 1501, ¿es tal cosa los datos? ¿O cómo No, un funciona poco eso? más. Bueno, cada protocolo de capa superior tiene un número estandarizado. Sí, un protocolo estándar, obviamente. Por ejemplo, IP es, creo que es 600 en hexa, no me acuerdo. IPv6 creo que es 800, o al revés, uno de los dos. Pero cada protocolo de capa red tiene un número digamos, no es 1501, es un número, digamos, por ahí un poco más grande. Acuérdate que tenés 2 bytes. A ver si los podemos encontrar. A ver. Si Claro, tienen. bueno, pero digamos, puedo tener un millón de tipos de datos, o sea, no un millón, pero tengo mucho espacio para tipos, digamos. Sí, sí, sí. Son todos los que podés tener en capa de enlace, perdón, en capa superior, en capa de red. Por ejemplo, tenés IPv4, IPv6. Ya no se usan muchos, casi ninguno, pero por ejemplo, antes había IPX, que era de Nobel, un tipo de tecnología de red. AppleTalk, que era de Apple, obviamente. ¿Cuál más? No me acuerdo. No me acuerdo, pero digamos, sí, podés tener un montón. A ver, tipos de. No, a ver, código de. Eso debería estar estandarizado en alguna parte.
de capa de red. A ver qué me dice esto. No, no me dice nada. Ya lo voy a buscar si quieren y les paso por ahí. Debe estar el listado. Pero sí, Profe, sí. una consulta. ¿Y Sí, sí. qué método era el que usaba acá la IEEE para separar cuando, o sea, para identificar qué es relleno, o sea, de pad, de lo que era datos cuando estoy rellenando? Para el mínimo de los 46 me refiero. Porque si Con la yo misma tengo, no sé, longitud podría darme cuenta. Claro, lo que pasa es que tenés la longitud. Exactamente. La pregunta sería, ¿qué hace Ethernet? Es una muy buena pregunta. Eso le iba a preguntar de Ethernet también, no tiene un mínimo. Y Ethernet no tiene largo, hasta lo que yo encontré. Pues si arranca Sí, desde pero si 1500, yo ¿cómo sé es? el tipo, cómo están los datos, digamos, ¿no? En el payload, o sea, en la parte de data, y Claro. pero no es tan así, porque suponete que vos supieras que el tipo es IP. Vamos a ver, creo que la clase que viene vamos a ver el formato IP, pero el formato IP tiene un encabezado que incluso no es fijo, es variable, y después tiene datos, y datos pueden ser 1 byte, 2 bytes, 10 bytes, hasta 65.000 bytes. Entonces, tampoco te asegura nada el tipo. Tengo entendido que lo rellenan por hardware directamente antes de meterlo en el cable, pero la pregunta sería cómo lo saca y cuánto saca del otro lado. Es una buena pregunta, no, la verdad que no. Como te digo, me costó mucho encontrar y no encontré un lugar que diga claramente cómo obtiene el largo. Sería bueno si alguien lo averigua, que lo mande al grupo, al foro, o lo charlamos en la clase que viene, pero yo lo más cerca que encontré, o lo más parecido, es que directamente si es en Ethernet 10 base en 10 MHz, lo que como tiene Manchester diferencial, directamente no detecta más portadora. Y en 100 usaba alguna otra cosa que no me acuerdo exactamente qué era, porque no usa la misma modulación en 100 megabits. Pero de todas maneras, estamos hilando bastante fino, chicos. Pero si alguien lo encuentra, buenísimo. ¿Está? Bueno, ese era un par de aspectos que quería comentar respecto a cómo diferenciar esto, tipo y largo, que digamos lo pasé muy rápido. Era más de las 11, así que queríamos terminar. Lo que les voy a mostrar ahora, bueno, vamos a arrancar ahora con la capa de enlace, ¿sí? Perdón, con la capa de red. ¿Sí? Déjenme que me vaya acá al principio. Bien, y ahora lo comparto. Sí, ahí están viendo la capa de red, ¿sí? Sí, sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver algunos temas. Pero es que estoy buscando la virome que no me aparece. Virome. ¿Por qué no me aparece? Ahí está. Este tema. creo que lo sacó, profe. No sé si soy yo, pero Lo saqué, Sí, ¿no? se salió. A ver, bueno, voy a dejar compartir y voy a compartir de nuevo. No, ¿para qué me está haciendo? Me ha pasado a veces eso. Stop share. Como que se corre el... Oh. No. Como que se corre... ¿Qué están viendo ahí? ¿Nada? nada, no No, está compartiendo nada. nada, profe. New share. A ver, voy a poner el escritorio. A ver. ¿Y ahí se ve el escritorio o no? Sí, estamos Bien. viendo el PowerPoint, Genial. o sea, todo el Genial. programa, no la presentación Ahí particularmente. está.
Ahora sí. Ahora sí dibuja, bien. Lo que les quería decir, sí, por ahí se pierde el mouse. Vamos a ver estos temas, algunos temas de diseño de las capas de red. Esto no lo vamos a ver porque es bastante extenso y si bien está bueno y digamos el que se dedica a esto por ahí lo va a tener que ver. Pero bueno, no podemos ver todo si no nos llegamos. Vamos a ver interconexión de redes y después vamos a ver un ejemplo que es el protocolo IP, que es el de Internet, ¿sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene, que es el jueves. Recuerden que cambié la del martes por el jueves. La idea es hoy ver estos dos temas, ¿sí? Clear. Ok. Bueno, obviamente, ¿dónde estamos ubicados? Sobre la capa de enlace, las que vimos la clase pasada. Bueno, es una capa superior que lo que hace es usar servicio de la capa de enlace, ¿sí? Y ¿por qué creo una capa más? ¿Por qué opinan que hay que crear una capa más? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Matías López. ¿Por qué hay que poner una capa más? ¿Qué necesidad tengo? Podrá ser para, o sea, yo lo que entendí era para poder conectar las distintas capas y usar esa capa en común. Bien. Pero no sé si entendí bien. Sí, es correcto. Bien. Porque acá puede suceder que no todos decidan tener, por ejemplo, Ethernet 802.3, el que vimos. Podrían tener Wi-Fi, podrían tener distintas capas de enlace. Entonces el tema es, tengo dos alternativas. Cada vez que llego a un borde de una red y quiero interconectarla con otra, yo debería o traducir de un protocolo capa enlace a otro, o desencapsular, encapsular. Son dos enfoques distintos. En definitiva, traducir de una capa a otra podría ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque no todas tienen, no sé, el mismo largo en las direcciones. Por ejemplo, Ethernet es 6 bytes, otra podría ser de un tamaño distinto. Entonces, ¿cómo voy a traducir de uno a otro? Normalmente la traducción se hace si los protocolos son muy parecidos, pero si no es como que bastante difícil. Entonces, ¿qué hago? Una capa de abstracción y debería ser común para todas, el mismo protocolo para todos los hosts. Entonces, estamos justamente en este punto, ¿sí? Donde yo voy a... Y ahora me aparece el cursor. Bueno, ahí está. Ahí me apareció. Donde yo voy a agregar. Nosotros estamos acá. Bueno, lo que hago es agregar una capa. Y en teoría debería ser la misma para todos. Bien. Con respecto a esto, bueno, la capa de red normalmente lo que hace una conmutación de paquetes. A medida que le va llegando trama, lo que hace es las tiene que almacenar, las procesa y el payload lo pone en otra capa de enlace para continuar, pero sí o sí las tiene que almacenar y reenviar, ¿sí? Es distinto de lo que hacía un hub, por ejemplo, porque un hub en realidad a medida que llegaban ceros y unos los replicaba por las otras bocas. Acá estos dispositivos que interconectan distintas redes de distintas tecnologías de capa de enlace necesitan almacenarla toda la trama para procesarla y decidir qué hacer con ella, ¿sí? Por eso normalmente se almacenan y se reenvían los paquetes y es en lo que se demora más. Se demora no tanto en el tiempo de propagación, sino en el procesamiento ese.
vamos a ver que se pueden dar dos servicios. O sea, esta capa le da a la superior, que si vemos en el anterior es la capa de transporte, le va a dar dos posibles servicios, que es un servicio sin conexión y un servicio con conexión, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de circuitos sin conexión y en la capa red decimos que son datagramas o paquetes. Cuando hablamos de un circuito con conexión, decimos que son circuitos virtuales, ¿sí? Bueno, y al final vamos a hacer una comparación entre ambos servicios. Cuál es mejor o peor o los aspectos distintos entre ellos. Bien, Profe, una pregunta dale. Te que vio pregunta que ahí al primero. principio dijo que la capa de red lo que hacía era como homogeneizar para que las capas de enlace vieran el mismo medio, por así decirlo. En realidad, si vos tenés distintos medios, como la información... Ah, para que puedan ver lo mismo, digamos. Claro, o sea, en realidad para que... Eso no tiene nada que ver con el hecho de que existan dos tipos de servicios. O sea, No, datagrama y o circuitos sea, vos virtuales. podrías tener una capa de red, o sea, sí o sí necesitas para que esto puedan intercambiar información que tenga la misma capa de red entre las distintas capas de enlace que vos interconectaste, ¿sí? Pero esa capa de... ese protocolo podría darte servicio de conexión o sin conexión. A veces se complica dar servicios orientados a conexión o circuitos virtuales si las capas de enlace no te dan ninguna ayuda. A veces sí, pero digamos, en teoría deberían ser independientes. En teoría debería ser independiente. Bien. Profe, yo no entendía a qué se refería libro con conexión y sin conexión, literalmente hablando. Uy, para que no puedo sacar el cartelito este. Ahí está. Ahí lo saqué. ¿Qué están viendo acá? Bueno, lo cerré de slideshow. Ahí está. Ahora vamos a mostrar un ejemplo, pero en realidad un servicio sin conexión es donde cada datagrama viaja por sí mismo y a medida que va cruzando las distintas redes o capas de enlace que están interconectadas, digamos, hay un dispositivo que se encarga de definir por dónde reenviarlo. Viste que hace un store and forward, bueno, lo reenvía dependiendo de algún algoritmo, lo que sea. Mientras que si son circuitos virtuales, antes de poder mandar vos información, tenés que establecer o hacer un handshake o algo para que establezca el camino que van a seguir. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia. Mira, ahora vamos a ver un par de ejemplos. No, este no es el ejemplo. Bueno. Acá está hablando de, o acá muestra en este gráfico, estos redondelitos son los ruteadores, encaminadores o dispositivos que hacen store and forward, el ABCDF. Las rayitas que hay entre ellos son las distintas capas de enlace. Podrían ser la misma tecnología o no. Pero en definitiva vos lo que querés es interconectar. Otra vez, esto es una IPC, así que querés interconectar un proceso de este host con un proceso de este host. El proceso de este host es un programa en ejecución que es el navegador, por ejemplo, y el proceso en el host 2 es un servidor web, un Apache o algo por eso, un Nginx o lo que fuera. ¿Está? Bien. Antes, claro, acá están los ejemplos, pero antes de eso, ¿qué cosas deberían cumplir o qué cosas te interesa que tengan estos servicios? Bueno, primero, el servicio que te dé, ya sea con conexión o sin conexión, no debería
tener que ver con la tecnología que usan los routers. Debería ser transparente esa tecnología y también la topología debería ser, o sea, no le debería interesar a la capa superior, que es la de transporte, la topología que tiene la capa de red. La capa de transporte solo se encargaría, o solo podría ver que desde el host 1 se envía datos al host 2 y no le interesa cuántos routers hay al medio, ni la tecnología, ni nada de eso, ¿sí? Estamos hablando obviamente de la capa superior, que es esta, la de transporte. ¿Por qué? Porque va a tomar a la capa de red como un servicio. Entonces el servicio que debería dar el transporte es que no importa la topología ni la tecnología de los routers, le debería dar el servicio de reenviar los datos de un host a otro host, ¿sí? Bien, y obviamente para poder hacer eso, yo necesitaría darle una identificación única y uniforme a todos los hosts a nivel de capa red de todas estas redes interconectadas, ¿sí? O sea, yo tengo acá, como les decía, esta es una red porque tiene una tecnología de capa enlace, esta es otra red, esta es otra red, esta es otra, bueno, esta también, bueno, todos los hosts, ya sea estos hosts que son de usuario, como estos hosts que son routers, deberían tener una identificación, una dirección, un nombre, un ID homogénea, ¿sí? A eso se refiere este punto. En el caso de IP es la dirección IP. En una red de este tipo deberían tener todos una dirección de 32 bits y obviamente no se debería poder repetir en ningún lado. Porque si el proceso del host 1 le manda un dato del host 2, si la dirección destino está repetida en 2 o 3 lugares, los routers intermedios no van a saber para dónde enviarlo. ¿Está bien? Entonces, por eso se refiere que la identificación debe ser única y uniforme, o sea, con un formato igual para todos. En el caso de IP puntualmente, 32 bits. Bien. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de qué sería sin conexión o con conexión, ¿sí? Volvemos al mismo ejemplo donde el host 1 quiere mandarle datos al host 2. ¿Cuánto nos queda, chicos, de tiempo? 5. Ah, bien, 5 todavía tenemos minutos. tiempo. Perfecto, bien. En capa de red ya no hablamos de tramas, sino hablamos de paquetes o de datagramas. Entonces, si el host tiene que enviar información, él lo va haciendo en forma de datagramas. Esos datagramas, además de tener los datos del proceso P1, lo que tienen es información, como les decía, por ejemplo, de una dirección única y homogénea de capa red, por ejemplo, del host 1, y si tiene que ir al host 2, también en el encabezado va a ir la dirección del host 2. El host 1 le envía ese paquete al router o al dispositivo A, que está en su misma capa de enlace, ¿sí? Si esto es Ethernet, bueno, el router tendrá una interfaz Ethernet al menos. El tema es que estos dispositivos hacen store and forward, entonces almacena todo el paquete en este caso. Y lo que hace es reenviarlo, hace un forward. El tema es cómo lo hace con la dirección destino, o sea, con la dirección del host 2. Para eso, todos los routers tienen algo que se llama tabla de rutas. Entonces, cada vez que llega un paquete A, lo almacena para saber si lo tienen que mandar por B o por C. Lo que hace es ver cómo está acá abajo esta tabla de rutas, ¿sí? Esta es la tabla de rutas de A. Entonces acá dice hacia dónde quiero ir en la primera columna, se fija la dirección de destino y lo que obtiene es si lo envía por la interfaz o por la salida B o por la salida C. Fíjense que acá todo router tiene que tener solamente reenviándolo a vecinos. No podría tener una ruta que diga que lo mande por D, por ejemplo. ¿Por qué?
porque A no sabe cómo llegar a D. ¿Se entiende? Entonces, por eso A, por ejemplo, tiene solo rutas hacia B o hacia C. Si se fijan acá está B, C, B, C, B, C, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, si el paquete tiene que enviarlo a la red que está atrás de este router F, cuando llega A, lo que hace, busca en esta tabla, dice está F acá, listo, lo reenvío por C. Entonces, Una pregunta, ¿sí? porque Sí, tengo sí. una duda respecto a la columna destino. O sea, ¿hasta dónde se puede extender? Porque yo podría decir, bueno, que tenga D, C, pero también podría tener E, podría tener F, pero la red podría seguir y seguir y Podría seguir. seguir, sí, podría seguir muchísimo. O sea, en realidad, tu router podría llegar a conocer toda la red. ¿Qué puede pasar? Bueno, suponete que bueno, Sí, lo pero vamos eso, después, que es profe, eso no. agregado de rutas, pero sí, o sea, debería tener todas las posibles direcciones de destino. Sí. Profe, pero si un router, no sé, por ejemplo, en una ciudad, si Sí. si un router tuviera todas las posibles rutas que puede tomar, demoraría mucho tiempo hasta encontrar la ruta que necesita, porque tendría que ir Bueno, viendo sí, ese es ítem un por ítem en la problema. lista. Justamente ese es un problema por el cual es un punto en contra para circuitos sin conexión. Sí, lo que hace IP puntualmente hace agregación, entonces pone, en vez de poner la dirección de cada host, por ahí toma directamente la dirección de una red entera digamos, y trata de alguna manera de resumir esta lista. Pero si vos querés que ese router sepa cómo ir a cualquier lado, debería tener todas. Resumidas o no, pero debería tener todas. ¿Está? Eso es así. Si no, no sabe. Okay. Lo que hace muchos routers, por ejemplo, es decir, bueno, tengo esta ruta y después tengo alguna ruta que es toda 000, o sea, no sabe la ruta y le pone un router default. Supónganse que si hay una ruta que no coincide con el destino A, B, C, D, E, suponete que está por acá hay otra ruta que es H, I, D, J, bueno, acá hay un montón más. Lo que vos podrías hacer es poner lo que se llama una ruta por default, que si no es ninguna de estas, toma el default, que por ejemplo en este caso sería C, o sea, todo lo que no sea para